Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de política y del financiamiento de las campañas, el cuidado que se tiene ahora para que no se filtre dinero de dudosa procedencia. Está con nosotros Javier Francisco Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hay mucho que hablar de un tema que hasta hace unos años era carta abierta, pero ahora hay controles. Buenas noches, Shendo. Gracias por estar con nosotros. Lo primero, hay ya sanciones. Se han comunicado multas a 5 partidos políticos. ¿Qué pasó? Sí, la ley nuestra, la ley de fiscalización del financiamiento político electoral, ya estipula tanto derechos como obligaciones para los sujetos obligados. En este caso, sujetos obligados, precandidatos de la elección primaria, me voy a referir a la elección primaria, Chendo, y movimientos internos de los partidos políticos. Esos eran los sujetos obligados que corrían en ese momento y, entre paréntesis, también la creación de nuevos movimientos, que al final, cuando ya se crearon, dejaron de existir, pero el Congreso los consideró como sujetos obligados también, la creación de nuevos movimientos. Entonces corresponde que así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Un derecho es, por ejemplo, que en las generales el Estado, a través de la deuda política, por medio del Consejo Nacional Electoral, otorga un financiamiento público a los sujetos obligados, que son los candidatos, los partidos políticos, los movimientos, las alianzas políticas y el resto de los sujetos obligados. Ese derecho lo tienen todos los partidos políticos y candidatos que participaron también en elecciones pasadas, en la elección general pasada. Pero en este caso, que era la elección primaria, y dicho sea de paso, era un capítulo inédito para la Unidad de Política Limpia, porque era la primera vez, Chendo, que nosotros íbamos a hacer un proceso de observancia, de fiscalización y auditoría ahora a una elección primaria. Eso lleva también a que estos sujetos obligados tienen la obligación, además del derecho de financiamiento, la obligación de rendir cuentas, o sea, de entregar un informe financiero de gasto de campaña. Y aquí, licenciado Franco, un punto clave. Deben presentar o llevar esa rendición de cuentas ante ustedes todos, el que salió electo y el que no salió. Definitivamente, la ley ya consigna que tanto los que resulten como electos como los que no resulten electos en el proceso de elección primaria y en el proceso de elección general tienen la obligación, porque son sujetos obligados o fueron sujetos obligados, de rendir cuentas y de entregar este informe financiero a la Unidad de Política. Y ese que no salió cumple, porque ya sabemos qué pasa cuando uno no es favorecido o es derrotado. Ganas de seguir invirtiendo, porque es una inversión, es un gasto, ahí está. Llegaron todos esos que no fueron electos a rendir cuentas, o hay algunos pendientes. Le pregunto esto porque muchos que no se les favoreció en la primaria de marzo, ahora ya andan apareciendo en otros partidos políticos. Sí, bien, esa es una pregunta muy importante, Rosendo. Porque, en primer lugar, ya la ley determina que están obligados tanto a los que resultaron electos como los que no resultaron electos. El otro tema es que, aparte de la obligación, esto es un tema cultural. Usted lo decía en la introducción a su programa, aun cuando la unidad ya tiene 4 años de estar operando, la Unidad de Política Limpia, diríamos que cuando hablamos de derecho comparado a nivel latinoamericano, es uno de los países que tiene unidades de este tipo más jóvenes a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en México tiene 25 años, en Guatemala ya lleva 7 años, en Colombia lleva 12 años. Por lo tanto, menciono esto por una razón, porque también hay un tema cultural, y es el tema de la cultura de rendición de cuentas. Se apela a la transparencia, se obliga por medio de la ley a que estos precandidatos o ex precandidatos de la elección primaria, tanto los que resultaron electos como los que no resultaron electos, presenten su informe de financiamiento político o de gasto de campaña ante la Unidad de Política Limpia, pero no siempre todos lo presentan. Y habrá
muchos que tendrán sus razones, sus excusas, pero el incumplimiento de la ley ahí está. Y voy a citar un ejemplo, porque es importante en esto, por lo que hablaba de los 4 años. Ya tenemos una línea de base que se puede ser comparada, aun cuando son elecciones diferentes. La general del 2017 con la primaria del 2021. A nivel de comportamiento, que es el tema de cultura de rendición de cuentas, podríamos decir que si bien es cierto en la elección general, la totalidad de los candidatos que participaron en la elección general presentaron su informe financiero, igual sus partidos políticos, en esta elección primaria hubo más participación de querer rendir cuentas. O sea, que en 4 años, pese a las debilidades que la unidad pueda tener, pese a lo que se pueda decir de los retos que la unidad tenga, ya se está fomentando una cultura de rendición de cuentas que no solo se debe a la unidad, Chendo, se debe también a lo que ustedes hacen con el periodismo y otros actores claves de sociedad civil que contribuyen a hacer procesos de veeduría. ¿Qué porcentaje alcanzaron de ciudadanos que rindieron cuentas de las primarias? Por ejemplo, en la primaria, nosotros estamos, y quiero explicarlo porque hay un debido proceso en esto, y quiero aclararlo en primer lugar porque existe lo que es la legalidad y lo que nosotros también como comisionados podamos decir a nivel público. A veces incluso es hasta cuestionado el por qué la unidad no da en su momento informes inmediatos. Sí, la ciudadanía Sí. también pide nombres. Quiero que me diga si en este caso los del Partido Nacional que fueron a primaria, los del Partido Liberal y los de Libre, ¿quiénes son? ¿Cuántos de los que resultaron electos y que se van a medir o van a probar su popularidad el 28 de noviembre le tienen aún documentos pendientes que entregar? ¿Se pueden revelar esos nombres? ¿Van a ser públicos o tiene reserva por la ley? No hay una reserva, porque la única es a nivel de procedimiento. Entran por la Secretaría General y luego lo conoce el Pleno. Pero también yo lo que voy a mencionar ya es público. Se pudo ver cómo ante la Unidad Política Limpia muchos ex precandidatos de la elección primaria llegaron a la unidad a presentar sus informes y otros no. Pero sí podría confirmar que la totalidad de los ex precandidatos que participaron en las elecciones primarias, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional y el Partido Libre, presentaron informes. Todos presentaron informes. Todos los precandidatos presentaron informes. Y hay un partido en particular que a nivel de movimientos no se presentó. Tenemos que recordar algo, Chendo, que aquí habían 2 figuras, 2 sujetos obligados. Los precandidatos en sí, como nombre y apellido, como personas naturales y comunes, y los movimientos. Entonces había que registrar, en primer lugar, la cuenta bancaria de los precandidatos y de los movimientos. ¿Quién quedó pendiente? De esta primer parte del proceso, ninguno. O sea, todos hicieron registro de cuenta bancaria, al menos a nivel presidenciable. Igual los movimientos. Todos presentaron su registro de cuenta bancaria, que era el primer procedimiento o el primer paso para el tema de rendición de cuentas. ¿Quién fue el que más gastó? Que incluso hasta ustedes les ha sorprendido. Le pregunto esto porque la situación de país no es tan halagüeña como esperábamos, pero sí hubo gastos. Quiero Sí contextualizar. hubo inversión grande. Quiero contextualizar la respuesta para no ser tan puntual específicamente, pero sí voy a darle un par de datos. Vemos como entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el CIESPAD, el FOSDE, hicieron informes preliminares de gasto de financiamiento político. Esto es parte de lo positivo que yo he venido mencionándole en el programa, Rosendo, y de la audiencia, en el sentido de que se está creando una cultura de rendición de cuentas que no solo la construye una institución que fue creada por el Congreso Nacional, que es la Unidad de Política Limpia adscrita al Consejo, sino que también hay una serie de veedores, una serie de actores claves de sociedad civil que también están contribuyendo en este rol. Por lo tanto, la presión social para los políticos, para las precandidatas y para los candidatos se vuelve mayor. Y eso hace que hayan informes preliminares. Por ejemplo, el COEP ya mencionó algunos datos preliminares a nivel de un monitoreo que ellos hicieron de hacer campaña, y esto es bueno. El CIESPAD también, que es una organización muy seria, y al igual que el FOSDE han mencionado. ¿Por qué la Unidad de Política Limpia todavía no da un dato? Porque hay un factor que es incluso aritmético,
que hay que considerarlo. Y es lo siguiente, y lo explico, porque no solo es informativo, sino educativo y orientador, Chendo. Y es que para que la unidad pueda dar un dato científico, como debe ser, o sea, necesitamos contrastar la información. Nosotros podríamos decirle en este momento, como unidad de política limpia, cuánto asciende más o menos el monto que presentó cada uno de los precandidatos. Por ejemplo, pero tenemos que contrastarlo con lo que nosotros vimos. Nosotros hicimos auditorías de campo. Lo anunciamos, fue público, se vio a nivel nacional, hicimos 9 regiones del país, se contrataron auditores in situ que hicieron durante casi 20 días un proceso a nivel nacional, Chendo, de auditoría. O sea, iban registrando. Pero me puede dar proyecciones generales de cuánto gastaron, por ejemplo, cuánto gastó el Partido Nacional. Cuando las entidades de sociedad civil comenzaron a dar los primeros datos preliminares, yo di una declaración que incluso la puedo mencionar acá, de que era muy probable que esos datos, por ser preliminares, podían quedarse cortos. Recordemos que ya hay una línea de base. En la última elección general, la unidad auditó arriba o muy bien cerca de 900 millones de lempiras en la elección general. ¿Para todos los partidos? Sí, en los partidos, en la elección general 2017. Recordemos, Chendo, que antes solo se hablaba de miles de millones, decían. Se gastan miles de millones en las campañas, pero hoy no. Hoy ya, con datos científicos, la unidad auditó por lo menos cerca de 900 millones de lempiras en la elección general. Y en la primaria, se gasta más que en la general. Aparentemente se gasta más que en la general, pero recordemos que hoy en día, incluso por la coyuntura de la pandemia, muchas de las actividades consideradas gastos de campaña y gastos de propaganda se vieron limitados en gran medida a redes sociales, que esto aminora el costo, aun cuando en medios tradicionales... Y eso se puede auditar también. Tiene un impacto también. Por ejemplo, no está en la ley consignado, pero sí se puede registrar. Si la unidad de política limpia en su monitoreo vio el nivel de visibilidad y posicionamiento de varios precandidatos o ex precandidatos, ahora candidatos algunos y otros ex precandidatos, que utilizaron bastantes redes sociales, es por lógica y sentido común que ahí existió un community manager o una agencia de publicidad que manejaba a través de las redes sociales estos perfiles. Y el Consejo Nacional Electoral, con la nueva ley que recientemente se aprobó, da esa potestad para que el Consejo pueda pedir, incluso nosotros como entidad adscrita al Consejo, el número de anuncios, la cantidad publicitaria que salió en redes sociales y también en medios de comunicación. Muy bien, está con nosotros el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Francisco Franco. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Francisco Franco. ¿Cómo se audita? Porque hay quienes piensan que ustedes son un elefante blanco, que es mentira, que van a llegar de una manera puntual a saber cuánto están gastando en uso de redes sociales, que es muy común, que ya me lo explicaba. También que no tienen todo el personal para revisar centenares de aspirantes a cargos de elección popular que están allá en municipios del interior del país que difícilmente van a llegar, pero que el gasto asusta. Y muchos se preguntan, licenciado Franco, ¿de dónde está agarrando dinero para este financiamiento? Y es ahí donde está el gran cuidado de la filtración de dinero sucio. ¿Cómo lo hacen? Voy a empezar con una afirmación que podría sonar negativa, incluso hasta para nosotros. Y siempre hay puntos ciegos, como en todo en la vida, Chendo, en la medida en que los instrumentos, los mecanismos y las plataformas y las leyes y los procedimientos busquen hacer ciertas correcciones a ciertos aspectos de corrupción o aspectos no propios de la ética en la política, siempre se busca el lado. O sea, ahí en la viña del Señor, como dice, hay de todo. Habrá la posibilidad y existirá, y eso es lo que nos corresponde a nosotros auditar, y por eso es que la Unidad de Política Limpia y la ley surge para auditar que el financiamiento político electoral sea lícito en primer lugar. Y ahí es donde viene la importancia que ya también los legisladores confirieron a esta institución a través de la ley para que nosotros podamos tener un acuerpamiento con otras entidades. Por ejemplo, a la ley
nos manda de carácter obligatorio a poder solicitar apoyo a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que es a través de la Ley de Lavado de Activos, al mismo Sistema Financiero Nacional, que es privado, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Usted se recuerda que siempre uno de los principales puntos críticos y neurálgicos cuando empieza el financiamiento político es este tema de la aperturación de las cuentas bancarias. Y ahí el sistema financiero juega un papel bien importante, porque muchos precandidatos en su momento o precandidatos quieren inscribirse, pero hay ciertos bancos que aun cuando están obligados a aperturar cuentas bancarias, ellos tienen una potestad de que ellos manejan sus propios sistemas de riesgo y el banco se atribuye su decisión si apertura o no una cuenta. Pero también está el sistema de administración de rentas. Usted pudo ver que algo diferente que no había ocurrido en elecciones pasadas, pero ocurrió en esta elección, es el papel protagónico que tomó el sistema de administración de rentas al azar cuando la ministra Mira Guzmán dio un informe sobre muchos de los precandidatos que participaron en la elección y decía ella cómo fueron inscritos si muchos de ellos no tenían registro tributario. Entonces, eso habría que revisarlo porque también el Consejo Nacional Electoral tiene una serie de requisitos para inscribir candidatos. Recientemente estamos precisamente en este momento en que candidatos que no participaron en la elección primaria han desfilado por el Consejo Nacional Electoral a inscribirse. Y es ahí donde comienza también nuestro trabajo de comenzar a tener todos estos vínculos y estas alianzas estratégicas con la Comisión de Banca y Seguros, con la SAR, el Ministerio Público incluso. Porque la percepción que se tiene es que solo trabajan Francisco Morazán por Tegucigalpa y Comayagüela y el Valle de Sula, que incluye Cortés, Lloro y punto. No, en este caso, y vuelvo a la pregunta importante que usted decía, porque usted dijo, ¿cómo se audita? Y lo preguntó muy bien. ¿Cómo se audita? Hay dos tipos de auditorías que la unidad hace. Uno es la auditoría concurrente, que es la auditoría in situ, que durante el proceso de la campaña electoral llegan al sitio. Llegamos al sitio. Pero está claro que es imposible visitar todo el país, sobre todo por aquel elemento agregado en la ley electoral del voto domiciliario, porque ahora se puede filtrar hasta en una aldea, en un caserío, puede ir un regidor, un diputado que sea originario y puede meter plata de una manera que impresione. Es más, ahorita en este momento se discute a nivel de Latinoamérica, a nivel de lo que son todos los sistemas de fiscalización de financiamiento político electoral y muchos organismos internacionales están trabajando en abrir un debate sobre esto, Chendo, y es que el día D, o sea, el día D es cuando más se supone que hay movimiento de dinero en las elecciones y no necesariamente en el momento preelectoral. Ese día incluso puede estar la plata constante y sonando en entrega que muchos políticos se quejan, que es la famosa compreconciencia. Y eso, ¿cómo auditarlo? ¿Cómo corroborarlo? Y es ahí donde vienen los retos mayores para la unidad, pero también para el sistema político electoral. Nosotros con la nueva ley que aprobó recientemente el Congreso Nacional, la ley del Consejo Nacional Electoral, nos incluye en la jerarquía política electoral, ¿verdad? Incluye al Tribunal de Justicia Electoral, al Consejo, al registro, pero también nos incluye a nosotros, lo que indica que nosotros tenemos que fortalecer estos sistemas. Le voy a dar un ejemplo, y hablamos de las alianzas. La unidad, diferente tal vez, o quizá muy parecido, de una forma diferenciada a nivel de otras entidades electorales, en otros países hemos hecho alianzas con organismos como el Instituto Demócrata, con el Instituto para la Democracia Multipartidaria de Holanda, con el PNUD, con Naciones Unidas. ¿Y qué estamos logrando? Y esto es quizá algo nuevo lo que voy a mencionar, y lo voy a mencionar aquí en su programa. Estamos creando, Chendo, una plataforma digital con financiamiento del Programa de Naciones Unidas, el PNUD. Desde hace un año y medio hemos estado trabajando. Y se intentó hacer un piloto en la elección primaria, pero ya no se hará un pilotaje en la general, sino que se hará todo un proceso de auditoría y fiscalización in situ. O sea, con la creación de esta plataforma, que estará terminada antes de la elección general, la Unidad de Política Limpia podrá obligar o podrá facilitar también, mejor dicho, facilitar a los candidatos que van corriendo para la elección general a que puedan ir mediante la plataforma, así como la SAR, inscribiendo sus datos. Y nosotros vamos a ir viendo
el dinero que vayan inscribiendo. Entonces dirán ustedes, bueno, eso es ingenuo, porque ellos van a ir reportando. Pero de eso se ha tratado siempre. Lo que quiero decir es que hemos logrado, o vamos a lograr con este apoyo del PNUD y con también una contraparte del financiamiento nacional a través de un apoyo de presupuesto electoral que nos dio la Secretaría de Finanzas, el Gobierno Central y el Congreso Nacional para fortalecer la unidad de este año, la creación de esta plataforma que va a permitir poder ir haciendo esa auditoría en el acto. Los candidatos irán escribiendo sus gastos de campaña y ya no tendremos que esperar esos 30 días que a la ley consigna para que estén obligados a entregar sus informes una vez que se haga la declaratoria de elecciones. Pero ¿cómo funciona esto? ¿O cómo esperan volverlo transparente? Porque alguien que nos está ahora observando, ¿qué va a decir? Si el político va a subir lo que él desee, lo que a él le conviene, no va a plantear ahí la realidad. Por ejemplo, en el día de las elecciones, de todo lo que está moviendo, de todo lo que está invirtiendo para diferentes actividades, desde mover ese elector, darle comida, incluso se ha dicho hasta motivarlo en lo que algunos consideran la compra de voto. Bien, buena pregunta, porque eso me lleva a mencionarle que ya la ley también consigna un principio, 9 principios rectores, pero voy a detenerme en uno, y es el principio de objetividad contable. Como lo dice la palabra o el término jurídico, es contabilidad objetiva. Vemos los dos lados de la moneda. No nos quedamos, y eso es lo que casi en el primer segmento mencioné, solamente con el informe que el candidato o el partido político o la alianza política o el candidato independiente presenta ante la unidad. Nos vamos y en el acto, cuando están en campaña, estamos haciendo estas auditorías. Sé que no está, tal vez, si usted lo mencionaba, no vamos a cubrir todo el país, pero hacemos muestreos en las zonas donde generalmente la ASJ y otros organismos han dicho que hay posibilidades de movimiento de flujo de dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Ahí hacemos... ¿Hay alguna zona en particular que le genera alerta? Nosotros hemos... ¿O es todo el país? En la general, en 2017 y en esta elección primaria, nosotros nos concentramos en el litoral atlántico y en el occidente, aun cuando hicimos la auditoría también por la parte oriente, ahí donde ustedes... Sí, ya los antecedentes de Colón, Atlántida, Copán. Siempre, pero ampliamos, para esta primaria ampliamos como un piloto para prepararnos para la general, poder hacer también esta auditoría de campo que nos permite obtener información contable, o sea, cuántos afiches contabilizaron, cuántas vallas nuestros auditores. Eso se registra y eso se le da un valor económico. Nosotros tenemos listado. Y luego al cotejar han encontrado que muchos exageraron, se les pasó la mano porque aquí hubo candidatos, Javier Francisco, que llenaron la ciudad de afiches, ya sabemos de sus costos, pero a donde ustedes llegaron con números que nada que ver. En la general pasó eso, porque siempre se decía que gastaban más de lo que recibían, pero nosotros hicimos casi 60 audiencias de descargo en la elección general. O sea, se llamaban, se citaban a candidatos. No cuadraba. Para no cuadrar, y tuvieron que subsanar. O sea, no encontramos hallazgos mal habidos, por ejemplo, como de origen ilícito, pero sí, digamos, algún tipo de subsanación que se ameritaba por un tipo de factura o recibo. Y eso es lo que se está haciendo también en la primaria. Por eso es que quisiera aprovechar ahorita estos segundos para explicar que todo es un proceso. Nosotros hacemos la fiscalización y luego pasamos a la auditoría. Los candidatos, los sujetos obligados, movimientos, precandidatos, presentan por medio de la Secretaría General de la Unidad sus informes financieros y luego pasan a la auditoría. Una vez auditados, llegan al Pleno y el Pleno resuelve. ¿Hay casos que los llevaron a la Fiscalía ya o que están para seguir un proceso legal por no haber cuadrado? Hasta la Fiscalía no, pero sí durante el proceso electoral general nosotros hicimos un llamado porque yo recuerdo muy bien que habían 42 expedientes abiertos en el Tribunal Superior de Cuentas de algunos precandidatos que ya estaban en campaña y yo recuerdo cómo se abocaron al Tribunal Superior de Cuentas y subsanaron, porque lo primero es que a nosotros como unidad de fiscalización del financiamiento político electoral nos genera ciertas alertas, tanto movimientos atípicos en el sistema financiero nacional, como lo que podamos observar in situ, como también lo que el Tribunal Superior de Cuentas nos pueda estar dando, porque hicimos un convenio
con el Tribunal Superior de Cuentas para hacer auditorías conjuntas entre los auditores del Tribunal Superior de Cuentas con los auditores nuestros. Y estas auditorías son las auditorías de campo a las que yo hice referencia. Está con nosotros el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Francisco Franco. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Javier Francisco Franco de la Unidad de Política Limpia. Bueno, es muy complejo tener auditorías puntuales, es difícil. Sí. Ahora, ¿cuál es la aspiración que se tiene de cara a un proceso en el cual van a participar 14 instituciones políticas? Si multiplicamos los nominados son miles. Sí, correcto. Podría llegar a más de 17.000 precandidatos o candidatos. Igual número de cuentas que tienen que realizar. Igual número de cuentas. Entonces, lo primero, igual como en la elección general, y aquí viene un poco los grises de la ley, porque para ser eficiente, muchos dicen, nosotros aperturamos cuentas en la elección primaria, y se cierran. O sea, ya la ley consigna de que los bancos tienen que cerrar a las cuentas. La general es un cuento nuevo. Si usted dejó 100 lempiras ahí, o 1.000, o 1 millón de lempiras, el banco automáticamente, después de la elección primaria y una vez vertida la declaración oficial de ganadores por parte del Consejo Nacional Electoral, el banco cierra las cuentas y les entrega cheques de caja. Y ellos tienen que también rendir informes sobre esto. ¿Y cómo van a controlar dentro de esta gama de aspirantes muchos que van por la reelección y entran en ventaja frente a otro aspirante que no esté en un cargo público porque con fondos del Estado, con patrimonio de sus pueblos, pueden verse favorecidos? ¿Cómo hacen ahí en estos casos? Que por cierto hay muchos. Sí, esa es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía hondureña, una de las principales preocupaciones también y retos que la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político Electoral tiene y que también el Consejo mismo Nacional Electoral, para efectos de que no haya un abuso o que no haya un uso de los dineros del Estado. Que por cierto aquí, Javier Francisco, la oposición es uno de los hechos que reclama del partido de gobierno que va a tener el aparato estatal, por más que digan que no, con esa posibilidad de beneficio. Sí, y ya por ejemplo, la ley nuestra, la Ley de Fiscalización del Financiamiento Político Electoral, contempla las prohibiciones. Está prohibido, por ejemplo, recibir financiamiento para campañas políticas de organizaciones del exterior, incluso religiosas y de todo tipo. Solo las del 4º grado de consanguinidad, pero son personas naturales. Como también está restringido y prohibido, y ahí encaja con la pregunta puntual que usted hace, de que un precandidato, incluso que pueda ser, que vaya a la reelección, digamos un alcalde municipal, tiene restringido los 40 días antes de la elección inaugurar obras. Puede hacerse la obra porque no puede tener un país. Un alcalde municipal tiene que avanzar en los proyectos que ha destinado de desarrollo, ya sea de infraestructura o de desarrollo social para el municipio, pero sí tiene la restricción de que tantos días antes del día de la elección no podrá inaugurar obras, sino que la tendrá que inaugurar un regidor, por ejemplo, que no corra a una fórmula. Y eso lo supervisamos. Voy a contar una anécdota, no de la primaria, sino de la general. Íbamos haciendo una auditoría de campo y en ese momento la hicimos también los comisionados, no solo los auditores. Y fue en el litoral atlántico. Ese día se estaba preparando todo un escenario. Iba a haber una inauguración de una obra y ya estaba contemplado dentro del margen que era prohibido hacerlo. Nosotros estuvimos en un programa de televisión local y creo que, sobre la denuncia. Que vieron nuestra participación y ahí hablamos, porque nosotros sabíamos que esa noche iban a haber un evento, un carnaval, y yo le puedo contar esa anécdota que esa actividad se suspendió. O sea, la obra... ¿Dónde fue el municipio? Ese fue un municipio en el Progreso. En el Progreso. En un municipio del Progreso, sí. Municipio del Progreso. Ahí se paró todo. Y ahí se paró, sí. Ahora,
¿Han sancionado más allá de estos casos a posteriori por denuncias que les han llegado? ¿Se han notificado las partes? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué experiencia les está dejando la general y la primaria, que son las que han auditado? En la general, nosotros suscribimos un convenio con el Consejo, con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Esto nos permitió, como él tiene campo, esta institución tiene un campo general muy amplio a nivel nacional, poder echar a andar el protocolo de la denuncia ciudadana y también protección del denunciante, pero también la sanción de la denuncia temeraria, porque hay que ver los dos lados. En campaña política se vale de todo, hay quien pueda venir y usted va aspirando y lo denuncia. Sí, puede y estar por clavos. Correcto, correcto, para debilitarlo. Entonces todo esto la unidad lo vio. Recibimos como 16 denuncias en la elección general, pero todas como van fundamentadas, todas tienen que ir consignadas y con la prueba, bueno, la mayoría, en su totalidad, mejor dicho, no procedieron, porque no pudieron ser soportadas. En esta elección primaria también hubo una denuncia de un financiamiento que aparentemente parecía ilícito. Se citó al precandidato que aspiraba a ese cargo de elección popular y se le hizo la audiencia de descargo, él descargó y eso está todavía en proceso, el Pleno no ha resuelto al final. Javier Francisco, ¿han advertido la presencia de dinero del narco en algunas zonas que han pretendido seguir en lo que ha sido público, de que han puesto aspirantes a cargos de elección popular y han llegado a cargos públicos financiados con dinero de dudosa reputación? Recordemos que en el contexto de esta pregunta que usted hace, Rosendo, hubo casos como el caso Pandora, otros casos que algunos se judicializaron, otros no, y se hizo el proceso, que se comprobó de que hubo financiamiento ilícito. Pero en ese tiempo, si usted recuerda, que fueron, creo, años 2014, 2012. No estaba la unidad. No estaba la unidad. La unidad nace, o sea, la ley en noviembre del 2016 y empieza a operar en mayo del 2017. Tenemos 4 años ya. Y en esos 4 años, en la fiscalización que hemos hecho, como le mencionaba, buscando alianzas con el Sistema Financiero Nacional a través de la Ley de Lavado de Activos, nosotros tenemos alertas. Por ejemplo, si un ciudadano natural aporta a una campaña política a través del Sistema Financiero Nacional arriba de 200 salarios mínimos, eso nos genera una alerta. Entonces, eso nos permitirá ver si don Pedro Pérez, que pudo haber hecho esa aportación, de dónde obtuvo ese financiamiento. Porque algo que es bien importante, que se denomina el salario mínimo electoral. En el 2017, Rosendo, el Consejo Nacional Electoral, en conjunto con la Secretaría de Trabajo, determinaron cuál era el salario mínimo electoral. Y era de 10.200 lempiras. No ha existido modificación después del 2017, por lo tanto, para la Unidad de Política Limpia sigue siendo el salario mínimo electoral en base a 10.200 lempiras. ¿Por qué hablo del salario mínimo electoral? Porque por medio del salario mínimo es que se imponen las sanciones. Cuando hablamos, y por medio del salario mínimo es que también se miden las aportaciones privadas a través de personas naturales como también a través de personas jurídicas. Una persona jurídica, una empresa, no puede dar arriba de 1.000 salarios mínimos. O sea, no puede dar más de 10.200.000 lempiras. Pero nadie llegó a esos aportes en los últimos procesos, ¿o hubo? Ahí hay un tema bien importante, y es de que muchos creen que porque no lo hicieron a través del Sistema Financiero Nacional o no se registró, la unidad está también auditando el tema de la publicidad. O sea, hay candidatos y precandidatos que pudieron no solo nosotros estamos viendo que no hayan sobrepasado el techo de gasto de campaña. Recordemos que cada sujeto obligado, llámese movimiento interno, llámese precandidato de la elección primaria o candidato de la elección general, tiene un techo de gasto de campaña. Una debilidad de la ley, que si se le quiere llamar debilidad, pero que ya el Pleno de Comisionados de la Unidad de Política Limpia, con la apertura que ha tenido el presidente del Congreso, con la ley de reformas electorales, hemos presentado, es de que no hay un techo para los partidos políticos. Es el único sujeto obligado a la ley que no tiene techo de gasto de campaña, los partidos políticos. Y nosotros hemos hecho ver eso
que debería regularse. Ahí es abierto. Ahí es abierto. O sea, Si se pueden hay un gastar techo. 1.000 millones, se gastan y no hay Y problema. no hay un techo para eso. Y sí tienen los diputados, los alcaldes, y ese es otro y los presidenciables. Ellos sí tienen. Recuerde que... Pero ¿cómo establecer la gran diferencia? Ha sido también la otra gran interrogante entre el partido político ya de cara a una general y el candidato, si es el representante de ese partido político. Correcto, y ahí es donde viene, porque, por ejemplo, como es en base al censo nacional electoral, en base al censo departamental electoral, pero también en base al censo municipal electoral, eso era la multiplicación del doble del costo del voto en la elección general pasada, multiplicado por el número de personas habilitadas, tanto nacional como departamental y como municipalmente en el censo, dividido entre el número de candidatos presidenciables, diputados y alcaldes. Y eso por eso generaba diferentes fórmulas que establecían diferentes techos de acuerdo al censo electoral. Recuerde que en la campaña pasada, un candidato, en la general, un candidato presidencial podía gastar hasta 600 millones de lempiras. Nadie gastó eso. O sea, de lo que nosotros pudimos auditar. Pero en esta elección primaria, y que esto lo tengo que decir, es la primera vez en la que se da financiamiento político electoral en una elección primaria a través del Consejo Nacional Electoral y se hizo para efectos de capacitación. Antes no se financiaban las campañas primarias, pero esta vez se hizo. Recuerde que hubo bastantes, y lo voy a mencionar, dificultades por el tema de las reformas electorales, que las entidades y las instituciones del sistema electoral pudieran echar a andar en los procesos y en los tiempos adecuados. Entonces, ahí tuvo una buena previsión, una salvaguarda del Consejo Nacional Electoral, o sea, resolvieron muy bien los concejales y emitieron una certificación por medio de la cual le iban a dar a través de los partidos políticos a los movimientos internos de los partidos políticos en la elección primaria una cantidad específica para capacitación. Muy bien, Javier Francisco Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Javier Francisco Franco. Bueno, para aclarar esto de los números que nos exponía y el promedio de inversión, va variando. Por ejemplo, un candidato a diputado de Francisco Morazán es casi 5 millones. Correcto. 4.8. Sí, 4.8. Pero el candidato a diputado de Comayagua, por decir una zona, es menor que el de Francisco Morazán. Puede variar frente al de Cortés, por citar casos. Definitivamente. O sea que la pregunta, Chendo, es de que todos los techos de gastos de campaña de los ex precandidatos, por ejemplo, voy a citar el ejemplo de la elección primaria, son diferenciados o eran diferenciados. Los que corrían para las corporaciones municipales, como lo mencionaba, estaba la fórmula que era en base al censo municipal departamental multiplicado por el costo del voto, dividido entre el número de precandidatos de estos partidos políticos que participaban. Y eso les daba un techo. Pero depende, porque hay municipios con densidad poblacional apta para votar, poca, a veces hasta 220.000 personas, 100.000 personas, con municipios, por ejemplo, arriba de 1,5 millones de personas habilitadas para votar. Y esto hacía que los candidatos a municipales y los candidatos a diputados tuvieran un techo diferenciado. Usted lo mencionó exactamente, lo decía, para Francisco Morazán, por ejemplo, un candidato a diputado no podía gastar más de 4.8 millones de lempiras. Y eso es lo que la unidad vigila, que no sobrepasen ese techo de gasto de campaña, porque existe una sanción también para eso. Si un precandidato, ahora que vamos a la elección general, ya candidato, sobrepasara el techo de gasto de campaña, la ley ya estipula que la sanción es pecuniaria. Es una sanción, una multa equivalente al doble del costo de lo que sobrepasó. Si, digamos, correspondería para una elección general, porque hay que ver también cómo quedan los techos, que eso lo va a determinar muy pronto el Consejo Nacional Electoral, que un candidato a diputado por Francisco Morazán no pueda sobrepasar los 5.200.000 lempiras, por ejemplo, para la general, pero se pasa a 1 millón, la sanción, si la unidad lo comprueba, es de 2 millones de lempiras. Bueno, ¿qué pasó con los partidos que sancionaron? Hay 5, esa era una consulta que nos quedó pendiente del inicio. Sí, la sanción, como decía yo, hay derechos y obligaciones. Ahorita tenían una obligación de presentar un informe. Y aquí voy a explicar. Y no lo hicieron. Sí, pero aquí voy a aclarar, Chendo, porque es bien importante. No es un informe de gasto de campaña.
el que tenía que presentar. Sí, porque ellos recién, incluso hay partidos que se crearon en septiembre del año pasado. Así es, correcto. Es el informe fiscal anual que pega y encaja o es congruente con el cierre fiscal también que la SARACE, que es el 30 de abril. 30 de abril. Entonces ya la ley consigna que los partidos políticos deben presentar un informe fiscal anual todos los 30 de abril de cada año. ¿Qué pasó? Al no hacerlo, viene la sanción. Sí, en primer lugar, ese informe es un informe diferenciado, porque ahí va el patrimonio, las hipotecas, los ingresos, los egresos, el autofinanciamiento, todas las diferentes formas en cómo los partidos políticos puedan financiarse. Y eso debe quedar consignado en el balance que presenten a la unidad. Entonces, los partidos que fueron sancionados en una resolución del Pleno fue porque no presentaron su informe. Y ya se notificaron, ahí está un partido fuerte que es El Salvador de Honduras. Sí, esa es la importancia de cuidar el debido proceso, porque nosotros, aún sabiendo, y esto es lo que quiero que la población entienda, casi con un mes de anticipación, cuáles eran los 5 partidos sancionados, nosotros no lo hicimos público, porque dejamos en indefensión y queremos cuidar el debido proceso. Hoy ya se sabe quiénes son. Hoy ya se sabe porque notificamos, como usted preguntó. Nosotros notificamos el 10 de junio y el 11 hicimos la conferencia de prensa cuidando el debido proceso en la que hicimos público, porque ahora lo vamos a publicar todo. Próximamente vamos a publicar la lista de los ex precandidatos de la elección primaria que presentaron informes, tanto de diputados, alcaldes y presidenciables, y la lista de los que no presentaron, Chendo, hasta cuando ya lo conozcamos en pleno, porque esto es un proceso. Como decía, ingresan los informes por la Secretaría, recuerde que fue reciente, 20 días después de la elección se les dio ese tiempo y ahora está pasando de Secretaría General a la auditoría. Cuando pase de auditoría para el Pleno, ahí nosotros nos notificaremos. ¿Qué pasa si no se presentan, no se notifican? ¿Hay alguna sanción que les prive de algunas actividades políticas? En el caso en particular de los partidos que fueron sancionados ahora, o que mediante una resolución del Pleno, 5 de ellos fueron sancionados, ellos tendrán en primer lugar el derecho a apelar. O sea, para eso están las instancias, el Consejo Nacional Electoral y luego el Tribunal de Justicia Electoral. Pero la sanción son 50 salarios mínimos. Estamos hablando que si los salarios mínimos, decíamos, era de 10.200.000 o el techo más alto que el Consejo estipule, que puede llegar a los 12.000 lempiras, estamos hablando que puede andar cerca del $500.000 de lempiras esta sanción. Pero la ley también estipula que so pena que ellos hayan sido sancionados y 5 días hábiles no presenten, después de 5 días hábiles no presenten el informe, la sanción pasa, Chendo, de 50 salarios mínimos a 100. O sea, ya estaríamos hablando de $1.000.000 de lempiras. Por lo tanto, si fueron notificados y sacamos cuenta, este jueves más o menos sería, si no han presentado el informe, que se duplicaría su multa. Ahora, ¿hay alianzas? ¿Qué pasa en esos casos? Por ejemplo, el Partido Salvador de Honduras va con el PINU. Ya es una alianza confirmada. Deben presentar estados financieros individuales o uno solo. ¿Cómo queda? Sí, ¿Cómo se traslada la deuda política para ellos, que es el otro elemento clave en la fiscalización? Como elemento introductorio, primero decir algo, Chendo, es bien importante. Con la nueva ley, porque fue de reciente creación, el Consejo Nacional Electoral reconoce de forma directa y tácita, pero también en enunciados, en cerca de 22 artículos de esta ley, la función fiscalizadora de la Unidad de Política Limpia, como un órgano ente garante de la fiscalización. O sea, ya estamos contemplados dentro de la jerarquía política electoral. Por lo tanto, estas alianzas, en la pregunta que usted hace, también tienen que ser fiscalizadas. Ya la ley lo consigna. Un sujeto obligado de la ley de fiscalización del financiamiento político electoral no solamente es el partido político que va a una elección general, no solamente es el candidato o candidata que va a una elección general, es también las alianzas políticas, como usted está preguntando. Y en este caso, que son alianzas entre dos partidos, un partido en particular con otro partido, lo que corresponde es, y aquí solo para citar el ejemplo, en el Partido Salvador de Honduras, que es de reciente creación, no tuvo un proceso electoral general, por lo tanto, no hay una disposición como para recibir deuda política. Porque recuerde que la deuda política es el financiamiento público
que el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, da a los partidos políticos que participaron en la última elección general. Es decir, aquí solo se va a reconocer deuda política para capacitación al PINU. Sí, ahí hay otro elemento que quiero yo decir que todavía estamos como objeto de estudio, y que se habla, y yo he estado escuchando reiteradamente que se habla de que la deuda política solo quedó para capacitación, pero lo que la ley dice, si no yo no estoy interpretando mal y puedo tener la honestidad de reconocer que me equivoco con lo que voy a mencionar, la ley habla de un 15% para capacitación, pero es un 15% equivalente a la deuda política. Por lo tanto, no habla de que la deuda política es exclusivamente para capacitación. Habla muy bien la nueva ley de un 15% equivalente a la deuda política. Y recordemos que en un año electoral, en elección general, el Consejo Nacional Electoral, en este caso, que es la entidad que administra la elección, tendrá que dar el 60% el 40% de la deuda política a los partidos que participaron en la elección pasada y el 60% después para que participen. Y lo que se refiere al 15% es en base a la deuda política. Por lo tanto, apuntando y acotando en la pregunta que usted hacía, el PINU tendrá derecho a una deuda política en base a los votos que obtuvo en la última elección, y hay una condición, que haya tenido también representación en el Congreso, y el PINU la tiene. Es decir, apartando esto, todos los partidos políticos de recién creación no tendrán en estos 6 meses derecho a obtener fondos de deuda política. Será hasta el próximo proceso electoral, el próximo periodo que recibirá en base a lo que saquen ahora. Así está declarado. Eso es lo que la ley consigna. Podría ser que también el Consejo Nacional Electoral, aun cuando no tiene iniciativa de ley y no está sobre el Congreso, pueda también emitir una certificación, como ocurrió en la elección primaria, que no estaba contemplado tampoco, donde decidieron dar un financiamiento para aspectos de capacitación a los movimientos internos de los partidos políticos. Muy bien, gracias Javier, Sí. muy amable. Sí. Javier Francisco Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.